Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marilena Valencia Yepes, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto Dios. El día de hoy les estaremos presentando dos casos acerca de enfermedad laboral y accidente de trabajo. Acompáñenos para nuestra asesoría. Caso 1. Accidente de trabajo. Ana María Medina se encuentra trabajando para la empresa Servicios JL SAS. Fue enviada en comisión de urgencia por su jefe inmediato a Cartagena para atender un requerimiento del cliente. Este no reportó la comisión al Departamento de Talento Humano. Sin embargo, la dependencia respectiva compró los tiquetes. La reunión sería el lunes 3 de abril a las 7 de la mañana, por lo que la trabajadora viajó el día domingo. Estando en la playa y luego de haber tomado unos cócteles, sufrió un accidente que la ha dejado parapléjica como consecuencia de una caída. A la señora Ana María le han hecho tratamiento por la EPS y no ha reclamado nada, a pesar de que la calificaron con una pérdida de capacidad laboral del 50%. Ella considera que su caso es un accidente de origen laboral. Entonces, nuestra asesoría para la señora Ana María sobre el accidente de trabajo es: A. Elementos de prueba para determinar un accidente de trabajo. La señora Ana María estaba en la playa y luego de haber tomado unos cócteles sufrió un accidente que la dejó parapléjica como consecuencia de una caída. En el decreto 1295 de 1944, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, en el artículo 9, cuenta que el accidente de trabajo es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas del trabajo. Artículo 10. Excepciones. No se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas, culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, así se produzca durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación del empleado. B. Clases de accidente laboral que probablemente se enmarcaría en este caso. Para el caso de la señora Ana María, es necesario verificar que el accidentado se encontraba en cumplimiento de sus funciones o actividades. La EPS se encargará de calificar el tipo de evento, que puede ser accidente de origen común o accidente de origen laboral. Nuestra respuesta para la señora Ana María es que, con base en el reporte FURAT, formato informe para accidente de trabajo, el cual es diligenciado por la misma empresa, debe solicitar los elementos probatorios del accidente al jefe inmediato para verificar que el accidentado se encontraba en cumplimiento de las funciones o actividades a las que fue enviado a la ciudad de Cartagena. La ARL califica el evento como laboral o común y lo comunica al área encargada de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. La señora Ana María Medina se encontraba en un horario fuera de lo laboral. La reunión a la que iba en representación sería el día lunes 3 de abril a las 7 de la mañana, pero el accidente fue un día antes de la reunión y que además se encontraba realizando otras actividades que no tenían relación alguna con el evento al que fue enviada por su jefe inmediato. Entonces se entiende que fue un accidente común,
ya que las lesiones fueron a causa o con ocasión de situaciones, condiciones o factores no laborales, estando excluidos de los accidentes de origen laboral. Caso 2. Enfermedad laboral. Juan Martínez tiene 65 años de edad. Trabajó por 20 años hasta el 2012 en una mina de carbón a cielo abierto y ha desarrollado un cáncer de pulmón, el cual le está tratando. Le sugieren que reclame a la empresa por enfermedad laboral por la exposición a la silicia. Presenta un derecho de petición reclamando a la empresa, la que le ha respondido que conforme con el examen médico de egreso, él no presentaba ninguna patología y que después de revisar las encuestas de factores de riesgo extralaborales, el trabajador había manifestado que en su casa cocinaban con carbón de leña y que esa podría ser la razón de su padecimiento. En este caso, vamos a asesorar al señor Juan Martínez sobre enfermedad laboral. A. Elementos de prueba para determinar una enfermedad laboral. El señor Juan trabajó por 20 años hasta el 2012 en una mina de carbón a cielo abierto y ha desarrollado un cáncer de pulmón. En el decreto 1477 de 2014, por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales, dice que en el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 define como enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Artículo 3. Determinación de la causalidad. Para determinar la relación causa-efecto se deberá identificar la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta criterios de medición, concentración o intensidad. En el caso de no existir dichas mediciones, el empleador deberá realizar la reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición del trabajador. En todo caso, el trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. Sección 1. Agentes químicos en la tabla de enfermedades laborales. Agentes etiológicos, factores de riesgo ocupacional, sílice libre, óxido de silicio, ocupaciones o industrias en el que se puede presentar la inhalación por el sílice, trabajo de minerías y obras públicas que comportan perforaciones, extracción, transporte, molienda, tamizado de minerales o rocas que contienen sílice libre. Calificación de origen laboral. La EPS solicita al área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa los documentos para la calificación de la patología. Es necesario anexar el análisis de puesto de trabajo de la persona que presenta la enfermedad. El análisis de puesto de trabajo es responsabilidad del empleador. Una vez se reciban todos los documentos de soporte, la EPS emite el concepto sobre el origen de la enfermedad. Respuesta para el señor Juan Martínez. El señor Juan Martínez ha trabajado en una mina de carbón a cielo abierto durante 20 años, en donde a largo plazo estuvo expuesto a factores químicos como la sílice. Esto está plasmado en la tabla de enfermedades laborales. Los agentes cancerígenos están presentes en el medio ambiente laboral en el que trabajó el señor Juan Martínez. La exposición a un agente cancerígeno aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades malignas como por ejemplo el cáncer pulmonar, el cual fue iniciado por inhalación de polvos, humos, vapores hacia el organismo. Por lo tanto, el origen de la enfermedad del señor Juan Martínez es de tipo laboral porque en el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 define como enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.